Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieran acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. Bueno, ahí están apareciendo y van apareciendo todos. Qué bueno. Ricardo, hiciste un milagro, hombre. No, bueno, mira, Óyeme, contame de lo que estás haciendo los domingos, que no estoy enterado. He visto pues mira, los tweets que haces, pero no. pues es una obra de teatro realmente, pues ya no teatro porque pues eso toca todo grabado y toda la cuestión. Y se puede ver todo el domingo en el momento en que uno quiera. Uno puede entrar a la página que tiene, una página de internet que tiene, y, y simplemente compra una boleta y ve la obra que ya se grabó y que lo que tiene de particular es que uno puede extenderla de tres maneras, puede escoger una de tres maneras de extender la historia Ujú. y puede ver a cada personaje en su propio, como seguir a cada personaje eh, más de cerca si quiere, pues aprovechando las herramientas que tiene Internet y todo esto y las plataformas nuevas, se, se puede hacer todo eso con la obra. Entonces, pues ahí arrancamos hace 8 días a las 6 y ahora se puede ver durante todo el domingo, o sea, desde las 12:01 AM hasta las 11:59 PM uno la puede echar a andar y eso, compra su boleta y la puede poner y parar cuando quiera, ya está en ese modo. ¿Y vos qué papel tenés ahí? ¿Sos el dramaturgo o sos actor? Yo la escribí, sí, no, actor no tendría mucho futuro, pero sí, yo la escribí, la dirige un tipo muy chévere que se llama Miguel Vila y los actores son todos buenísimos. Mejor dicho, recomendada. Sí, no, Bueno, ya que sí, estamos está hablando, chévere, yo tengo harto cariño porque creo que lo hicieron todos muy bien. qué bueno. Ya que estamos entrando Sí, en materia, Ricardo, vos has estado en muchas actividades, o sea, yo me acuerdo, bueno, has escrito desde hace mucho tiempo. Advierto una cosa, vos naciste cuando yo ya estaba caminando en el monte buscando hacer la revolución y vos apenas estabas naciendo, o sea que siempre hay unos añitos de diferencia. Pero, sí, pero yo me acuerdo, vos tenías una columna de cine, ¿cierto? No sé si era en Cambio o en sí, Semana, no sé cuál, no no, recuerdo en cuál revista era, semana, en en Semana. semana, sí. Y te pasabas el día viendo cine, viendo Me películas. pasaba toda la semana viendo películas, veía pues cada mañana una y, y entregaba mi columna de cine creo que los miércoles para que saliera al final de la semana y si era muy descarado vivir de eso, ¿no? Pero podías vivir de eso, porque vos vivías solo, ¿cierto? En ese entonces vivías solo. En ese entonces sí, claro, aguantaba más la plata, pero, pero sí, en un momento dado trabajaba con todas las revistas de Semana y terminé trabajando pues con Soho, con Semana, hasta en una que se llamaba Semana Junior, Arcadia. Trabajaba para todos, entonces logré tener como un contrato con ellos por todo el trabajo y era chévere. Además, esa época de Semana fue muy buena. Ujú. Sí, la gente era muy, muy querida y yo pues podía hacer con esa columna lo que quería. ¿Quién dirigía Eh, Semana entonces? yo entré cuando la Alejandro. dirigía, sí, pero yo entré antes, entré cuando la dirigía, no me acuerdo, tal vez Isaac Lee, Ah, sí. y lo reemplazó Alejandro Santos como al mes, y estuve 12 años en Semana y él siguió, o sea que debe llevar como 20 años él en Semana. Bueno, ¿y vos qué estudiaste, Ricardo?
Yo estudié literatura y luego en la Javeriana, y luego me fui a estudiar cine, pero sobre todo guión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso, Ah, sí, eso fue ve, yo no hasta el sabía yo 2000. no sabía esa Sí, parte. sí, ¿Y que fue cuánto tiempo chévere porque estuviste? fue como el curso, más que todo, como unos meses, era una maestría de un año, de 2 años era, Mm, pero un año eran los cursos y luego uno tenía que escribir un montón de cosas, que era lo siguiente. Y pues era chévere porque eran un montón de guionistas buenos, ahí uno tenía que ver con este Carrier, eh, em, Jean- Jean-Claude Carrier, Jean-Claude Carrier. exacto, y gente de Nueva York, de la BBC, era como de todas las vertientes incluso españoles, porque como era en Barcelona, Ujú. y era pues fue muy chévere porque eso, enseñaban a adaptar libros, los de la BBC y los de Nueva York a hacer guiones de cine. Entonces, fue rico de hacer. Pero vos en ese entonces ya pensabas que iba a ser hacer literatura. ¿Siempre pensaste eso, no? Sí, porque antes de irme alcancé a publicar un libro de cuentos que se llama Sobre la tela de una araña. Entonces Ujú, estaba muy mentalizado, pues digamos, no, nunca fui, o sea, nunca pensé cuando era chiquito, cuando estaba en el colegio, que me iba a dedicar a escribir. Sabía que me gustaba y escribía cuentos y todas estas cosas, muchos poemas sobre todo. Pero estaba con la idea de dedicarme al cine y a esas cosas. A mí me gustaba mucho, o me gusta mucho el cine desde siempre, y tenía eso en la cabeza, pero me fui dando cuenta cuando publiqué ese primer libro de cuentos y luego cuando me fui a Barcelona y luego cuando estudié guión y cuando volví, que no se me ocurrían fácilmente las películas, digamos, y lo que más se me ocurría eran los cuentos, los poemas, las novelas. Y además me sirvió estar en esa maestría para darme cuenta que tampoco tenía el temperamento para ser director. O sea, me gustaba mucho más la etapa de escribir que la etapa de poner en escena algo. ujú. Eh, y se me empezaron a ocurrir las novelas con más frecuencia y me empezó a gustar mucho de tal modo que creo que me di cuenta que ya era escritor, pero por el camino, como que lo que me interesaba era eso pero fue más de descubrir que de proponérmelo, como que terminé metido en eso y sin ganas de salirme de eso. Mira que yo también fui como descubriéndote como autor poco a poco y sobre todo encontrar esa faceta o más bien esa beta del gusto por lo político y del conocimiento de lo político. Yo me acuerdo que, no sé si a vos te acordás que fuimos a la Universidad Nacional cuando yo trabajaba Claro, allá, que me acompañaste claro, con los estudiantes a claro. hablar. Habíamos leído, era hace una vez en Colombia, Sí, que son dos novelas tuyas y que hay una que es El Espantapájaros, que a mí me llamó mucho la atención porque es la toma de un pueblo por parte, esto es los Paracos, ¿cierto? sí, es una banda paraca, sí. Sí, y me sorprendió mucho leer la forma como hablabas con la propiedad que se mencionaban los temas del pueblo y la propiedad con la que eh, se trataba el tema político. Entonces, yo me acuerdo que una pregunta que te dice, bueno, pues ¿de dónde saliste político? Y yo quiero también hacerte esa misma pregunta porque este libro del que vamos a hablar hoy, este rato, pues está lleno de esa intención. Entonces, Sí. ¿por qué no nos hablas, que para mí fue un descubrimiento, de dónde viene ese gusto y ese conocimiento y esa cierta sabiduría, pues como cierto moverse fácilmente en los temas políticos? Pues sí, yo desde que tengo memoria, he visto gente preocupada por lo que está pasando en el país
porque mi mamá trabajaba en los gobiernos, siempre trabajó en los gobiernos, trabajó en el de Turbay, en el Ministerio del Trabajo, luego en el de Betancur, en el de Comunicaciones, y luego trabajó en el gobierno de Barco como secretaria jurídica durante los 4 años estuvo ahí. Y, y era el tema de conversación diario en mi casa y el tema de conversación de los fines de semana con los amigos de mis papás, que también eran todos muy políticos. Eh, no solo porque mi mamá trabajara en esos gobiernos, sino porque su familia había estado llena de políticos. El papá de ella, que se llamó Alfonso Romero Aguirre, fue un senador liberal, pues fue todos los cargos que podía tener un político eh, durante los peores años de la violencia entre los dos partidos, entre los conservadores y los liberales, y fue un senador muy vistoso, digamos, muy reconocido porque pues tenía una gran capacidad oratoria y sobre todo mucho respaldo en la costa. Él nació en Cincé, cuando Cincé era un pueblo de Bolívar, que hoy en día es un pueblo de Sucre, y fue un político de esos que conocía persona por persona todo el departamento de Bolívar, todos los pueblos, todos los rincones, pues, y fue elegido pues, muchas veces por esos lados. Eh, Luego él tuvo un primer hijo que se llamó Alfonso Romero Buch, que llegó a la conclusión que en Colombia el liberalismo no Perdón, Ricardo, funcionaba. pero estamos hablando de tu abuelo, ¿cierto? Primero hablé de mi abuelo, Alfonso Romero Aguirre, ese es Sí, el senador liberal. sí. Él tuvo un hijo, Alfonso Romero Aguirre, tuvo muchos Ah, hijos, ok. pero ese fue el primer hijo que tuvo fue Alfonso Romero Buch, que fue un líder comunista colombiano, abogado de los sindicatos, de estos políticos de izquierda que se pasaron tiempos justamente en Wuhan, en el Palacio de Mao, aprendiendo todo lo que se podía para traerlo acá, y terminó siendo asesinado en el año 76 en la Avenida Jiménez, acá en Bogotá, con la esposa, la segunda esposa, que además estaba embarazada. Eso fue un crimen pues muy sonado desde ese año 76 y todavía aparece Eso era el gente gobierno de recordándole a Turbay, uno. ¿cierto? No, ese 76. es el gobierno anterior, Era López. A el gobierno López. de López, Sí. sí. Y digamos, cuando yo era niño, desde muy temprano, pues esos eran los temas sobre ese abuelo y ese tío asesinado. Había pues una caja, me acuerdo, de icopor escondida en los armarios. Obviamente siempre la encontrábamos, por más escondida que estuviera, en donde estaban guardados todos los recuerdos de esos dos Alfonsos, incluso cosas ensangrentadas del tío muerto, los periódicos de cuando lo mataron, que además son particularmente impresionantes porque de ahí están mis papás en primera plana del Tiempo y del Espectador, tratando de entrar a la morgue a recibir el cadáver, y es toda una pasado de la familia que estaba muy presente cuando yo ya tenía 7, 8, 9, 10 años, y ya mi mamá además trabajaba en los gobiernos y lloraba cuando ganaban los conservadores, digamos. Eh, Era muy fuerte la política, llegaban pues los amigos de mi tío, entre otras, durante ese gobierno de Turbay, a decir que me acuerdo mucho de un amigo de él que torturaron en la escuela de caballería durante el Estatuto de Seguridad por ser de izquierda, y me acuerdo mucho de eso porque además nosotros vivíamos en la 100 con séptima, calle 100 con séptima de Bogotá, desde donde uno puede ver la escuela de caballería. Entonces yo me acuerdo de ser Adiós niño y a Ken. pensar, sí, de pensar, uy, ahí está donde torturaron a este señor, eh,
En fin, había el ambiente entre los liberales y la izquierda, muchos amigos de izquierda de la casa, eh, mucha sensación, o pues no una sensación, sino una certeza de que había la posibilidad de que uno lo mataran en Colombia por pensar lo que piensa. Y luego mi mamá hizo parte de ese gobierno de Barco desde 86 al 90, que fue realmente muy, muy turbulento, muy violento todo lo que se dio, pues fue gobierno en el que mataron a todos esos candidatos a la presidencia, eh, el gobierno en el que mataron a Galán, el gobierno de tantas bombas, de la guerra contra el narcoterrorismo, que decían ellos en ese momento, más que contra el narcotráfico, ellos peleaban contra el narcoterrorismo. Eh, y, y pues eso, vivía amenazada. Mi mamá tenía en su caja fuerte de la oficina las extradiciones de los capos guardadas y sonaba el teléfono todo el tiempo a las 3 de la mañana, mataban a un candidato y tocaba que nos sacaran del colegio a nosotros porque teníamos escoltas, era una cosa muy ridícula. Ahora unos escoltas muy malos que guardaban la pistola debajo de la silla y a veces se les refundía y me tocaba a mí pasárselas. Eh, eh, pero sí, digamos que uno de 10 años, de 11 12 pues sí siente que así es el panorama y que así es el país eh, y que todo tiene que ver con política. Entonces, digamos, para mí no era un salto particular pasar de hacer crítica de cine a hacer columnas políticas, porque era parte de lo usual en la casa y así se entendía la vida. Era como un pulso con el estado hostil en el que vivimos aún hoy. Entonces, sí, lo político es muy usual para mí, es lo normal. Qué bien, ¿no? Pues eso a mí siempre me gustó oírlo cuando me lo contaste, como que entendí como el contexto de tu obra. Y en ese entonces, cuando hablaba de ese comandante, el espantapájaros, pues era una cosa, pero ahora que leemos Río Muerto, me gustaría, Ricardo, que nos hablaras un poquitico de dónde nació la historia. Entiendo que, no sé si estoy equivocado, pero cuando hablas, digamos, los datos que das para ubicarla es como los años 90, ¿cierto? Sí, es el año 92. Ujú. eh, y ese es un momento en el que estaba muy descuadernado todo pues en ese sector del país. Es decir, estaba desatado el paramilitarismo, desatadas las guerrillas, todavía la cuestión ideológica sumamente presente, sumamente viva, y, y sin embargo las noticias en ese entonces, no sé si porque no había redes, no sé si porque no había teléfonos inteligentes, las noticias se recibían pues con estremecimiento, pero con aún menos comprensión del asunto. Es decir, uno sí escuchaba de masacres y las veía brevemente en los noticieros y en los periódicos, y llegó a haber gente que escribió sobre eso eh, con mucho valor en ese momento, pero digamos, yo creo que la gente tenía todavía más facilidad para seguir viviendo sin enterarse y sin conmoverse con lo que estaba pasando. Y las cifras pues son brutales de lo que sucedía en ese momento, en ese año 92. Es una historia real, la historia de Río Muerto. Es decir, así pasó, está transformada con las herramientas de la novela, eh, con no solo la autorización, sino la petición de las personas a las que le sucedió. El compromiso era volverlo justamente una novela,
Pero Y tu contacto era, resultó ser el niño segundo. sí, esa es la historia me la contó justamente esa persona. Y, y como se trataba de gente que entendía la función de la novela, digamos, para qué sirven, pues ese fue el compromiso, hacer una novela sobre la base de esa historia que es muy parecida como está allí, pues, es esa historia, mejor dicho, la que me contaron. Y simplemente las herramientas novelísticas le sirven a la historia para que se entiendan las dimensiones de, pues, de semejante dolor y semejante violencia. Tremendo. Pero la conociste, la historia la conociste en Bogotá. Sí, Y en un entonces viajaste. trancón típico. No, yo justamente conocía ese lugar en el que sucede, aquí se convierte en una suma de lugares que se llama Belén del Chamí. Pero podemos Eh, creerle a toda la orientación que nos das, que es Urabá, que es... Podemos creerle, hay unas pistas para despistar, como que se habla más del sur a veces, para que se quede la sensación, que es pues muy de novela, de que queda en todas partes ese sitio, pero sí está en el borde entre el Chocó y Antioquia, el lugar. Está en la frontera. Y hay otro Belén que, que queda por allí, de Bajirá, de Bajirá, que es la disputa entre Antioquia y la Chocó, ¿no? disputa épica entre Antioquia y Chocó, Entre Luis Pérez y el sí, Chocó. exacto, para no hacer nada por ese lugar, se lo disputaban. Es un lugar sí, muy ignorado. Pero todo ese sitio, toda esa región y todos esos lugares yo los conocí justamente en esa época, en los noventas, en el 90 y en el 91 estuve. eh, y entonces fue muy curioso que me contaran de ese sitio, porque lo había visto un par de años antes, no en el 92, sino en 90 y 91. Y entonces me sentí pues muy cómodo de contarlo porque lo tenía muy presente, tengo fotos del lugar. eh, sí, había viajado justamente a ese sitio un par de veces. Eh, Bueno, Julio nos está preguntando, ahora que estás diciendo que echaste mano de unas herramientas de la novela para contar la historia, si podíamos, o sea, ya sabemos un poco, pues quienes alcanzaron a leer el libro, sabemos que se trata del asesinato del Mudo, sí, pues una persona que era muy, digamos, colaborador con todo el mundo, sin importar quién fuera quién, y eso es un pecado en tierras donde hay conflicto, porque se pone como en la línea de fuego cuando le ayuda a alguno de las partes, y una de sí. las partes pues lo asesina. Bueno, y lo que ocurre, que me parece muy interesante, que me gustaría que ahorita habláramos, es cómo lo toma la familia, cómo asume la familia y esa pulsión pues de casi de suicidio, de inmolarse, ¿a dónde lo lleva? Em, y a Julio yo le quisiera decir que, a ver si estás de acuerdo, Ricardo, que el conflicto de esta novela está precisamente en ese deseo de Hipólita, que es la mujer, de que la maten, que ella no quiere vivir. Mm, Porque aquí hemos Entonces, hablado mucho digamos, cuando a un personaje su conflicto es, o su deseo es que es morir y muere, pues es muy, pues no pasa nada, no tiene como intensidad la novela, pero aquí hay algo distinto y es que por más que quiere morir, es difícil.